Este encuentro corresponde a la asignatura Acondicionamiento Artificial, ciclo 2020. Dentro de esta asignatura estamos viendo los temas vinculados al acondicionamiento del aire. En este caso, dentro del acondicionamiento del aire, veremos la distribución del aire ya tratado, del aire acondicionado. Entonces, habíamos dicho originalmente cuando hablábamos de las funciones del aire acondicionado que una de esas funciones es el manejo del aire en velocidad y distribución. El objetivo de la distribución del aire es distribuir en todo el ambiente evitando zonas muertas, no descargar directamente lo que denominamos zona de ocupación, es decir, donde se encuentran las personas, y velocidad de aire adecuada sobre esas personas. Con respecto a la zona de ocupación, definimos que se trata desde los 10 centímetros del suelo hasta los 2 metros para personas de pie, y en disposición horizontal depende de la ocupación prevista del local, obviamente. Con respecto a la velocidad del aire en la zona ocupada, hablamos de una variación de entre 0,18 y 0,24 metros por segundo en verano y de 15 a 20, 0,15 a 0,20 metros por segundo en invierno. Hablamos de la distribución mediante rejas, difusores, las unidades interiores que vemos acá. Es decir, cuando tenemos conductos podemos tener rejas o difusores, y cuando tenemos los equipos de unidades separadas que se van espaciando para generar una buena distribución. Nos interesa que el barrido sobre la zona de ocupación sea el adecuado, es decir, no que caiga directamente sobre las personas, sino que haga un barrido que rodee a la zona de ocupación, distribuye el aire y tome los retornos de tal manera que no queden zonas muertas, pero tampoco que sea una molestia sobre los ocupantes del espacio. Para eso definimos algunas dimensiones que son importantes tener en cuenta, como por ejemplo, el alcance, flecha o propulsión, ¿sí? Es la distancia horizontal que se encuentra desde donde el aire es impulsado, y que, según la velocidad del aire impulsado aproximadamente a más de 0,25 metros por segundo, cubriría 3/4 partes del local. Por otro lado, hablamos de la caída, es decir, en corte hablamos de la distancia en vertical, ¿sí? Que pierde desde que es impulsado el aire hasta que llega al máximo de su desarrollo. Hablamos también de la dispersión o amplitud del difusor o reja, que es el ángulo de divergencia de la corriente de aire una vez que sale de la boca del mismo. Es decir, en planta hablamos de amplitud horizontal, es decir, un ángulo en el que se distribuye este aire una vez que sale de esa boca, y en vertical hablamos de amplitud vertical en corte, viendo el ángulo que va a describir, que por supuesto es diferente al de la parte horizontal, porque este puede ser totalmente simétrico y en este caso en general estamos cerca de los límites del local. Entonces, si hablamos de rejas, por ejemplo, la salida del aire de una reja va a tener un alcance, ¿sí? En horizontal, que va a llevar desde donde sale el aire hasta donde se produce la mayor caída, digamos. Entonces, hablamos de la zona de ocupación, dijimos de 0,10 centímetros de acá hasta prácticamente 2 metros de altura, o por lo menos 1,80 m, que la línea representativa esta de la corriente del aire no caiga antes de llegar a la altura de la zona de ocupación. Con respecto a los ángulos de dispersión de rejas y difusores, obviamente podemos elegir, y los catálogos muchas veces indican cómo funcionan las rejas y los difusores en función de los ángulos de deflexión que tienen. Por ejemplo, acá tenemos deflectores convergentes para una apertura estrecha del aire, ¿sí? En una reja, o deflectores paralelos, ¿sí? Que van ampliando el rango de dispersión del aire, o deflectores divergentes, es decir, que estén abiertos hacia los extremos, ampliando a un ángulo total de 60 grados, por ejemplo. ¿Cómo se comienza a estudiar la ubicación de rejas según las dimensiones del local y el ángulo de dispersión de las rejas? Bueno, tenemos, según
el ángulo de dispersión que nosotros elijamos, por ejemplo, en este caso tenemos 20 grados, ¿sí? Tenemos el ancho total del local y estamos suponiendo que si es unilateral la distribución, vamos a tener un alcance que va a ir desde donde sale la reja, ¿sí? Hasta las 3/4 partes del local. Y entonces, lo que nosotros tenemos que prever es que no antes de ese alcance se produzcan intersecciones de la dispersión que generan las rejas, y entonces, porque eso podría generar molestias sobre los ocupantes. Y entonces lo que hacemos es poner como en un límite, ¿cierto? Este alcance, y entonces si nosotros tenemos el ángulo, ¿sí? Y sabemos cuánto es el alcance, podemos ir y calcular cuánto sería la separación entre las rejas, ¿sí? Es decir, tenemos este ángulo alfa sería la mitad del ángulo de dispersión. En el caso anterior que habíamos visto que eran 20 grados, este sería 10 grados. Y entonces podemos saber que L, ¿no es cierto?, es el alcance. La separación que nosotros necesitamos saber es A, y en este caso la tangente del ángulo alfa que ya conocemos, porque nosotros hemos elegido la reja y sabemos cuál es ese ángulo, sería A sobre L, es decir, el cateto opuesto sobre el adyacente, y entonces la separación entre rejas sería 2 veces A. Y esa es la forma en la que podemos ir distribuyendo, ¿sí? Entre las rejas. Sabemos que si esto sería 2A, acá tendría que haber 2A. Entonces es la forma de ir distribuyendo las rejas en un local. Cuando hablamos ya de difusores o de equipos de cassette, ¿sí? Es decir, que vamos utilizando distintas formas de distribución, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que estamos en el otro plano. Ya no estamos en el plano vertical, estamos en el plano horizontal desde donde vamos a distribuir. Y entonces, los difusores, tenemos que llegar a la determinación de cuál sería ese radio que abarca cada uno de los difusores que nosotros estamos proponiendo para cubrir en lo posible toda la superficie de distribución. Ahora, cuando hablamos de cubrir la superficie de distribución, estamos hablando que este cono, digamos así, cuya base es este círculo que tenemos acá en planta de distribución, va a ser a la altura de la zona de ocupación, por supuesto, o sea, porque obviamente dependiendo de la altura, el círculo va a ser más grande o más pequeño según nosotros nos ubiquemos. Nos estamos ubicando en el corte, en la zona de ocupación, es decir, entre 1,80 y 2 metros de altura. Entonces, cuando vamos a hacer esta distribución, sean cassettes o sean difusores, tenemos en cuenta el alcance en planta, que sería como el radio, digamos, con el cual nosotros podemos determinar las distintas ubicaciones de los difusores, y la caída, por supuesto, hasta la zona de ocupación. Acá tenemos que tener muy en cuenta que dependemos de la altura total del local o la altura a la que nosotros vamos a ubicar la instalación. Y entonces podemos ir tomando este valor de alcance como el radio con el cual nosotros vamos haciendo esta distribución en planta. Es decir, no debieran superponerse dos de estos círculos, ¿no es cierto?, antes de pasar la zona de ocupación. Deberían estar al límite, digamos. Veamos un caso, por ejemplo, qué pasaría si nosotros en ambientes a veces que no son formas totalmente regulares, que trataríamos de hacer con rejas o con difusores, ¿sí? Tenemos un pequeño estudio de arquitectura con un área de trabajo acá en planta baja, un área de servicio, un área de recepción y consulta, el acceso, y un entrepiso en la planta alta, que es un área privada, ¿sí? Con un escritorio que balconea sobre una doble altura aquí. Bueno, podemos tener distintas soluciones. Solución con rejas o unidades fan coil o unidades multisplit podrían ser, donde yo tengo que ver, bueno, cuánto será el alcance de esto, si alcanzará a cubrir las zonas de trabajo en las que yo voy a estar distribuyendo a la gente. En el mismo caso, en la planta alta también una solución con rejas y unidad fan coil. Y luego la solución con difusores.
tenemos que recordar que tenemos distintas alturas, tenemos una doble altura por un lado y tenemos una altura menor por otro, y entonces los alcances, ¿sí? En este caso sería 1,80 m, y entonces yo tendría que jugar a que 1,80 m es el radio con el cual hago la distribución en planta en este caso, y en este otro caso un alcance de 1,20 m, es decir que serían círculos de distintos diámetros los que yo estaría utilizando. En función de eso, yo puedo ir cubriendo las áreas, haciendo el barrido en las zonas más importantes, ¿no es cierto?, de trabajo. Acá estamos viendo. Y entonces, esta solución con difusores nos llevaría luego a que tendríamos que conectar la distribución con los conductos pertinentes que nos lleven a cada uno de esos difusores. Si estamos suponiendo la ubicación del equipo en este extremo, entonces tendremos en el exterior un condensador, en el interior un evaporador, que sería el rectángulo que estamos viendo en verde, y luego desde el evaporador saldría la distribución, ¿sí? Y entonces vamos a ir dividiendo luego tramo por tramo, ¿sí? Según sean las demandas de cada uno de ellos. Si pensamos que el final de cada uno de los recorridos estos serían tramos donde habrá igual velocidad, igual caudal, entonces los denominaremos, en este caso son los tramos 6, ¿sí? Para luego poder hacer los cálculos de la dimensión de esos conductos, ¿sí? Entonces, acá tenemos al final de todas las instalaciones, tenemos tramo 6. En este otro caso que tenemos otro tramo intermedio, que sería un tramo 3, que tiene que pasar por acá lo que va al 6 y lo que descarga en el 3. Y luego, cuando vamos haciendo el recorrido, vamos sumando, por supuesto, secciones. Es decir, este tramo 5 alimenta a dos tramos 6, el tramo 4 alimenta a los dos tramos 6 esos, el tramo 5 y al otro tramo 6, y el tramo 2 es donde se subdivide el tramo 3 que alimenta a 2 y estos otros que alimentan 1, 2, 3. Y acá finalmente del tramo 1, que es el más importante, sale solamente un tramo 6. Con lo cual estamos haciendo la distribución del aire primero, pensando cómo llegamos a los distintos puntos de la planta de local a condicional, y luego vemos cómo hacemos el recorrido, por supuesto, de los conductos. En eso tenemos que tener en cuenta, por supuesto, los espacios disponibles en corte y en planta para llegar con esa distribución hasta todos esos lugares. Y por otro lado, hemos hecho por un lado la distribución de los conductos de distribución, y tenemos que tener en cuenta también un conducto de retorno, es decir, que alguna toma de aire dentro del local vuelva a alimentar el evaporador. En ese caso veremos qué porcentaje decidimos retomar. En este caso hemos dicho que el retorno sería del 75%, es decir, que la sección de estos conductos tendría que ser el 75% de la de estos. ¿Para qué? Para poder tomar parte de eso y recircular. Si nosotros preveemos una recirculación del 75%, es decir, que la mayor parte del aire es de recirculación, tendremos que tener entonces una toma de aire exterior para la renovación de un 25% que complemente ese retorno y nos dé de nuevo el aire de mezcla con el cual el equipo va a tratar y va a volver a distribuir. Acá tenemos la ubicación en corte, ¿sí? Y hemos visto el evaporador con la salida del conducto de distribución a los difusores y el conducto de retorno que puede estar en esta posición o en alguna otra que nosotros veamos conveniente, pero que en definitiva la sección de incorporación al equipo evaporador debe ser el 75% del equipo del conducto anteriormente descrito. Y después, por supuesto, el condensador, que tiene que poder ir en un lugar donde pueda intercambiar directamente el aire hacia el exterior. Bueno, distribución del aire según el equipo. Equipos individuales de ventana, por supuesto, hemos dicho que no tienen conductos, sino que directamente toman aire de retorno y lo vuelven a impulsar, es decir, hacen un circuito cerrado dentro del local y otro exterior hacia afuera del local donde toman aire del exterior para enfriar el condensador. Entonces la temperatura de salida de aire baja
y la humedad relativa porcentual del 90%.